Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera continuar con la clase de cómo vencer al pecado y esta vez explicando Romanos 6, parte A, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En primer lugar, Pablo quiere que sepamos algo. En los versículos anteriores, en el versículo 3, Pablo dice: ¿acaso no sabéis que si ustedes están en Cristo, habéis muerto con Cristo, habéis bautizado en su muerte? ¿Acaso no sabéis? Apela a que tengamos un entendimiento claro. Luego también va a seguir diciendo, por ejemplo en Romanos 7:1, hermanos, ¿acaso ignoráis, hablo a los que saben la ley, que habéis muerto para la ley? Apela a que tengamos un entendimiento claro también. En ese caso de que habéis muerto la ley, también que nuestro viejo hombre fue muerto para la ley también. Esa ley que hacía, como dice Romanos 7:6, obrar a nuestros miembros pecaminosamente para llevarnos a la muerte. Pero ahora no, ya no somos más, ya estamos vivos para Dios. Ahora llevamos fruto para Dios, por lo tanto, por medio del Espíritu. Hay ese antes y después. Y eso es lo que dice luego. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ya es viejo, ya no es más nuevo. Hay un quiebre ahí. Alguien dijo que en nuestra vida se puede resumir en 2 libros, los que son creyentes, ¿no? La biografía del tomo A y la biografía del tomo B. El tomo A es el viejo hombre, ya no existe más. Ahora vivimos en el tomo B. Hay que entender eso, que hay un antes y después. Pablo apela a que tengamos un entendimiento claro, agudo, y no un entendimiento oscilante acerca de lo que nos pasó. Pues el entendimiento oscilante nos va a llevar a dudar, y eso nos va a llevar a entender las cosas mal y por tanto a no ser eficaz en la vida cristiana. Por ejemplo, imagínense que yo de acá quiero ir al almacén a comprar algo. Imagínense si yo pienso: oh no, ¿cómo es que tengo que caminar? Tengo que aprender a caminar de vuelta para ir al almacén. No tiene sentido, ¿vieron? Tenemos que tener un entendimiento claro y apropiarnos de lo que sabemos. El entendimiento claro nos va a hacer apropiar. Lo que tenemos que entender claritamente cómo es caminar y apropiarnos, y no otra vez volver a aprender. No hay que oscilar en ese entendimiento. ¿Entienden? Imagínense que aprendí de vuelta cómo caminar y voy al almacén y le digo: Pacheco, quiero 2 no. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cierto que tengo que aprender a hablar? ¿Cómo era que se hablaba? Tengo que decir así, 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 juntar las sílabas, los diptongos, no sé qué. No. Vos ya tenés que apropiarte, tenés que saber cómo hablar ya. No oscilar en eso. Y ahí sí, dame 2 kilos de papa. Tienes que decir. Vieron que hay que tener un entendimiento claro. Y crean o no, si vos pensás que estás en el viejo o dudás que estás en el nuevo, te va a jugar la mala pasada. Te va a jugar. Por eso hay que tener un entendimiento claro. ¿Por qué les digo que les va a jugar la mala pasada? Eso pasó con los hermanos de Galacia. Ellos se convirtieron por la fe en Cristo. Creyeron que están crucificados con Cristo y ahora viven para Dios. Creyeron, eso sabían. Ahí también en Gálatas 2, por ahí dice: ustedes saben esto, sabiendo esto. Y encima le preguntaba preguntas lógicas para que ellos digan: sí, pasó esto. Por ejemplo, les preguntaba: ¿cuándo creyeron? ¿Ustedes creyeron por la fe o por las obras de la ley? Era obvio, por la fe. Entonces Pablo dice: ¿cómo ahora queréis vivir perfeccionándose en la carne si hubiesteis comenzado por el Espíritu? ¿Cómo ahora vas a acabar a querer perfeccionarse por la carne? Ellos pensaban todavía que estaban en la carne, que estaban
sometidos a la ley. Ellos dependían de la ley y no de la fe en la obra de Cristo, la cual hacía que el Espíritu en ellos obrase, que es Cristo obrando. Por lo tanto, ellos pensaban que estaban en el viejo, donde estaban bajo la ley, donde hay que obrar para vivir justos delante de Dios y no solamente para vivir justo, hay que obrar según era la raíz de ellos. Era más que tenían que obrar para que el Espíritu les dé las fuerzas para hacer milagros. Pero Pablo dice que no fue por obra, sino por fe que el Espíritu obraba en ellos hoy en día. En ellos en aquel entonces. Hoy en día también hay muchos de la rama pentecostal y bueno, de otra rama, de cualquier tipo de cristiano que se desvía, que ¿qué hacen? Quieren dones, quieren tener una vida milagrosa y por lo tanto dicen, no, tengo que obrar para esto, tengo que encerrarme en mi casa y leer, orar, llevar una vida disciplinada para que así reciba la segunda bendición del Espíritu, el segundo bautismo. Eso es lo que en la iglesia pentecostal hace un movimiento, en círculos cristianos se promulgaba, pero ahí estaban queriendo obrar para vivir la vida espiritual. Pero no es nada más lejos de la realidad. Es por la fe que te va a llevar a vivir la vida de Cristo en vos. Es por saber que estás en el nuevo, que ahora vive Cristo en vos. Como dice Galatas 2:20, que el Espíritu, que Jesús por medio del Espíritu va a obrar en vos. Pero hay que saber, no hay que tener un entendimiento oscilante. Esto es lo que Pablo le estaba queriendo decir a estos hermanos. ¿Acaso ignoráis que habéis muerto a la ley? No hay que ignorar, decía Pablo en Romanos 7:1. Por lo tanto hay que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue allí, ya está muerto, pasó eso. Hay que saber eso. Hay un antes y después clarito, definitivo en lo que Pablo dice y quiere que tú sepas esto, hermano. Yo allá en Montevideo, cuando salía a caminar, veía en la plaza y en un Parque Valle, veía una tremenda obra de arte, una estatua que tenía una carroza grandísima, ¿no? Con toros así llevando y atrás estaba la carroza, ¿no? Con un hombre así, con tipo una chaqueta así de gaucho o algo así, dando latigazo a los toros allá arriba y parecía como que si estaba en un barro medio cayéndose la carroza. Tremenda obra de arte. Pero vieron, esa es una estatua que te muestra, te da un mensaje de lo que antes pasaba. Antes existía esa carroza, antes existía esos bueyes, ahora ya hay autos que son nuevos. No existe más. Es una imagen que representa algo del pasado. Es una estatua que te hace recordar algo. Ya no existe más esa estatua. Quedó ahí, quedó pausado. Nuestra vida, nuestro viejo hombre está allí clavado en la cruz, crucificado con Cristo. Ya no está más. Eso fue el pasado. Ese es el tomo A de tu vida cristiana. Ya está. Es una foto antigua. Ya no tiene más vida. Tenés que creer eso. Ya sos el nuevo. Vivir de una manera no oscilante en ese entendimiento. Entonces, hermano, eso es lo que Pablo te está queriendo decir aquí. Saber, ¿acaso no sabéis? El saber esto te va a hacer vencer al pecado. El pecado es lo que te atrasa. El pecado es lo malo. Pero si vos sabés, vas a actuar. Y Cristo va a vivir más cómodamente por vos por la fe. Eso dice Efesios 3:1, con el griego traduciendo ahí. Dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es lo que te va a hacer apropiar de la vida de Cristo. Considerar que Él mató a tu viejo hombre, hermanos. Tenés que entender claro eso. Tenés que como que ir a ese momento en la cruz que pasó en tu mente y apropiarte de eso ya una vez por todas.
Y claro, vos te alentás al seguir entendiendo esa verdad, pero nunca volviendo a aprender de vuelta, ¿no? Tenés que como que respirás, saber eso. ¿Acaso no sabéis? Pablo te decía. ¿Acaso ignoráis? Y lo estaba diciendo a gente que tal vez se quería quería obrar ellos para poder vivir la vida espiritual de Cristo. Pero es por la fe que Cristo habita y que vive en vos. Desde esa perspectiva, ahí sí vos vas a obrar bien, consciente de que Él es el que vive en vos por la fe, hermano. Vos tenés que viajar, por así decirlo, ahí ese momento de la cruz y ver lo que pasó. Tu viejo hombre ahí estaba siendo crucificado, se crucificó y murió para que no sirvamos más al pecado, como luego va a decir, hermanos. Ahí fue crucificado nuestro viejo hombre. Y nosotros tenemos que como que ir al pasado y ver que pasó eso y vivir de acuerdo a eso, no oscilar en ese discernimiento. Y si entendemos eso, vamos a vivir de una manera millonaria, hermanos. Hay películas de viajes al pasado y eso. Y bueno, había uno que tenía una revista que sabía todos los resultados de quién ganó, por ejemplo, las carreras de caballo. Entonces, él viajó al pasado y con ese conocimiento de lo que iba a pasar, él ganó todas las apuestas y se volvió millonario por viajar al pasado, hermanos. Nosotros tenemos que volvernos millonarios si nos apropiamos al viajar al pasado con Romanos 6, hermanos. Ahora, Romanos 6 nos dice lo que pasó allí en el pasado. Nos dice todo lo que va a pasar en el futuro. Que nunca más vamos a vivir con el viejo hombre. No, ese ya fue muerto. Vamos a vivir ahora en la novedad de vida. Eso nos dice claro. Y si nosotros nos apropiamos de eso, la cruz, que te determina, que sabe todas las cosas, del futuro, todo, que sabe que vas a estar con Cristo y que estás con Cristo en el nuevo y que nunca vas a ir al infierno, que vas a vencer porque el pecado no se enseñará de vos, que no estás más bajo la ley. Si vos sabes eso, vas a tener vida en abundancia, te vas a apropiar de la realidad. Un ejemplo más particular. Vieron que Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado a la carne, que es el viejo hombre, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Es en pasado, han crucificado allí. No es que vos estabas con Cristo ahí crucificándote, no, Él por vos te crucificó ahí completamente. Ahí mató al viejo hombre. Ahí todas tus pasiones pecaminosas, todos fueron crucificados, fueron vencidas. Y la fe en eso que pasó en el pasado, ahora te va a hacer actuar dependiendo de esa obra. Es como que si el Espíritu vaya a la cruz de Cristo y te trae en el presente esos resultados de vencer al pecado. Las pasiones pecaminosas que tenés ahora solamente son vencidas porque Cristo crucificó, mató al viejo hombre allí en la cruz. Y si vos tenés fe en eso, vas a vivir victorioso. Sabes que todas tus pasiones pecaminosas que vos ves que se pueden ahora enseñorear de ti, vos sabés que Cristo mató todo eso. Que si vos vencés al pecado acá es porque Cristo realmente allá crucificó y venció Él a las pasiones pecaminosas. Hermanos, toda la gloria se la lleva Él y no nosotros, hermanos. Los Gálatas querían actuar por sus propias fuerzas y por lo tanto querían crucificar a Cristo por sus propias fuerzas. Y por lo tanto no vivían con el poder de Cristo, quien habitaba en ellos por la fe. Pero ellos querían que Cristo habite por sus obras.
No se puede, hermano, no se puede hacer eso. Pero entonces tenemos que tener un entendimiento claro de que el viejo ya es viejo. Ahora estamos en el nuevo y esto nos va a hacer andar de una manera consciente de la realidad. Que Cristo se lleva toda la gloria y no nosotros. Hermanos, Él es el que venció por nosotros y eso nos da libertad. Nos hace andar seguros que es por la obra de Cristo en la cruz que ahora por consecuencia vencemos. Esto nos libera de toda carga y peso. Hay muchos ascetas que se pegan, que, bueno, no comen, que se cuidan, pero por obras de la ley. Y eso no vence a la carne, como dice Colosenses 2. De nada ayuda a los apetitos de la carne el disciplinarse, sino el creer en que Cristo venció los apetitos de la carne allí en la cruz. Eso es lo principal. Estáis completos en Cristo. Por lo tanto, así como recibiste, dice Colosenses 2:6, así andad en Él. Por la fe recibiste al Señor Jesucristo. Así también andad por la fe en Él. En Cristo tenemos la plenitud de la vida. Hermanos, esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender. Fue crucificado allí en la cruz. ¿Cómo vamos a querer introducir las obras pecaminosas allí? Fue Cristo que hizo todo por nosotros, hermanos. Eso es lo que tenemos que estar conscientes, hermanos. Ahora bien, si no estamos conscientes, vamos a andar en la carne. Aunque ya no tenemos más el viejo hombre, vamos a querer actuar por nuestras propias fuerzas. Si no estamos conscientes de lo que pasó. Vas a querer aprender a andar de vuelta a la bicicleta, pero vas a hacerlo mal. Encima de eso, vas a hacerlo mal. Vas a querer obrar por tu carne. Vas a querer traer de vuelta lo rudimentario, lo viejo que es la ley. Vas a querer intrometerte de vuelta a esa vida que donde la ley te energizaba al mal, al pecado, y vas a dejar lo nuevo, que es el régimen nuevo del Espíritu. Y allí no vas a poder vencer al pecado. Allí va a haber derrota. Hay muchos cristianos que viven desilusionados. ¿Por qué? Porque se ven a ellos mismos, ven la carne, ven las obras que no pueden vencer y no están tranquilos, no tienen paz, no tienen la vida y paz que promete la vida de andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, pero tenemos que andar por el Espíritu. Y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne, andando por el Espíritu. Ahora bien, ¿cómo yo ando por el Espíritu? Al saber, al creer lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu obraba maravillas en vosotros, dice Gálatas 3, 4 al 5. ¿Por qué? Por la fe en el Evangelio. Andamos el Espíritu por fe, de tal manera que el pecado nos enseñará. No vamos a querer satisfacer, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu, andando en el Espíritu por la fe, no nos va a hacer satisfacer los deseos de la carne. Pero el Espíritu no trabaja aislado. No es el Espíritu solamente ahí el que nos hace vencer. No, el Espíritu agarra lo que Cristo ya consumó en la cruz, agarra que las pasiones pecaminosas ya fueron muertas en la cruz y te trae esos beneficios al presente. Gálatas 5:24 dice que nuestras pasiones pecaminosas fueron ya consumadas, ya están muertas. Lo que hace el Espíritu es, te trae esa realidad al presente para que vos no satisfagas esas pasiones pecaminosas. Y así andás en el Espíritu, sos guiado por el Espíritu. Es más, el Espíritu es el que te hace saber las cosas que Dios te ha concedido, como ese 1 Corintios. Él te hace viajar, por así decirlo, al pasado para que te concientices lo que Cristo hizo por vos en la cruz.
Y eso es lo que te va a hacer vencer en la vida. No son tus obras meritorias. Estarías sacando a la Trinidad, a la obra de Cristo, por la borda del barco. Lo estarías tirando si quieres obrar por tus propias obras. Pero son ellos los que te van a conducir en la vida cristiana, hermanos. Tienes que estar conscientes de esa realidad, hermano. Imagínense que hay un asesino que se escapó de la cárcel. Hay un asesino que se escapó, ponerle del Alcatraz, que ahora no existe, que ahora no es activo, que no, bueno, no hay más presos allá. Pero ponerle que se escapó del Alcatraz, ese asesino. Sí, bueno. Y tú estás con miedo, pero estás con soldados, de la CIA, que son del soldados navales, estás con los agentes de la CIA, inteligencia de Estados Unidos, y estás con la gente de la Mossad, la inteligencia de Israel, que son una de las más efectivas, es la más efectiva, y con los agentes de británicos, de la MI5, yo que sé cómo se dice. Pero ellos todos están en tu casa. Pero vos pensás, no, el asesino viene por mí. ¿Por qué tendrías miedo si estás con los mejores? Además, aquel ya está condenado por la ley. Él solo se escapó, pero a cualquier momento ya le encierran de vuelta. Todos están en contra de él. ¿Por qué tendrías miedo? Si también hay muchos cristianos que no entienden que ese viejo hombre ya está condenado, ya está muerto en la cruz. Efectivamente, si morimos, vamos a vivir en novedad de vida. Tenemos vida, poder, la vida de Cristo vive en nosotros para vencer. ¿Por qué vamos a tener miedo del viejo, de las pasiones pecaminosas? ¿Por qué vamos a tener miedo si ahora estamos con Cristo, que es mucho más que los agentes de la Mossad? Estamos con Él. Ahora, ¿qué si te digo que hay muchos cristianos que no solamente temen al viejo hombre, sino que hay muchos cristianos que piensan que ellos son el asesino y que ellos son los que pueden matar al yo nuevo? Que ellos son los que, si no se controlan, pueden ir a la casa donde está el yo nuevo con los agentes y matarlo. ¿Qué si te digo eso? Eso es lo que pasa. Es que ellos piensan que son el viejo. No, ellos son el nuevo hombre. No tienen que encasillarse pensando que ellos son el viejo. No, ellos están ahora en el nuevo, y desde esa perspectiva tenemos que vivir la vida cristiana. Las pasiones pecaminosas aparecerán, pero no son las pasiones pecaminosas nuestra identidad. Así vamos a perder. Somos el nuevo hombre y derrotamos, mortificamos a esas pasiones pecaminosas por el Espíritu que nos comunica lo que realmente pasó, que han sido crucificados nuestros pecados y pasiones ya en la cruz, forever and ever, para siempre. Eso es lo que Pablo te quiere hacer concientizar hoy. Así que más las clases que vienen le voy a seguir explicando lo que viene a continuación y detallar más aún lo que estuve hablando en esta clase. Les voy a hablar más sobre el efecto que tiene la muerte de Cristo en lo real. La muerte te lleva a la vida. La muerte, por así decirlo, legal, te lleva a la vida real. Romanos 5:10 nos dice eso, que si morimos con Cristo, fuimos reconciliados con Dios de manera legal, estamos bien con Él. Pero mucho más seremos salvos por su vida en este presente. Pero bueno, esa clase los dejo para la otra clase y quiero que terminen con estas palabras, quiero terminar que ustedes sepan estas palabras. Debemos tener un conocimiento agudo y no oscilante de lo que ahora somos en
Cristo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.